Ya estamos en la recta final del encuentro. Tenemos una mesa redonda porque con la experiencia de estas personas damos un paso más. ¿Cómo encontrar soluciones realistas y avanzar? Esta mesa redonda la va a moderar Enrique Quejido, que es el presidente de ICBI. Os dejo con Enrique. Gracias. Hola, buenas tardes. Mañanas para algunos otra vez. No veo por ahí a mis asistentes a la mesa redonda. Estamos Hola. aquí. Vale, ya está todo el mundo, ¿no? Bueno, vamos. Falta alguien. Tiene que estar Luis Suárez, Daniela Salgado, Roberto. Daniela. Yo estoy. Vale, tú estás. Ya te veo también. Daniela de Vale. Ok, pues empezamos entonces. Bienvenidos. Yo voy a hacer una presentación rápida de las cuatro personas que vamos a componer la mesa. Sí. Vamos a ver. Están Luis Suárez de Lezo. Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Luis es el secretario general de la Asociación de Empresarios de Alcobendas, AICA. Sé que tienes otras responsabilidades por ahí que luego las puedes contar si quieres. Está con nosotros Daniela Salgado. Daniela, hola. Ella es profesora, investigadora y directora en la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana. Estás en Guadalajara, ¿no? En México. Así es, en el campus Guadalajara. Para ti, buenos días entonces, ¿no? Así es. Bien, Roberto Martínez. Hola Enrique, muy buenas tardes en España. ¿Cómo estamos? Roberto Martínez es el director general de la iniciativa FR de la Fundación Más Familia. Y luego está David Curbelo. David. Presente. Aquí Hola. estamos. Es profesor de Dirección de Estrategia y Sostenibilidad en la Global Banking School, colaborador habitual en la red española y británica del Pacto Mundial de la ONU y del Consejo General de Economistas de España. Vale. Voy a hacer una pequeña introducción, luego voy a hacer una pregunta a cada uno y antes de contestar podéis alargar un poquito vuestra actividad o lo que queráis de vuestras organizaciones. ¿De acuerdo? Bien. El otro día leía unas declaraciones de un director general de una empresa y decía que algo hemos debido hacer mal en el siglo XX para que este siglo XXI nos haya traído tantas calamidades. Me sorprendió un poco, pero a lo mejor hasta tenía razón. Y es posible que haya un fondo de verdad en este comentario. Primero, una fuerte crisis económica en 2008. Luego, la impresión de que nuestro impacto en la Tierra se nos va de las manos. Y finalmente, y de momento, la aparición de la terrible pandemia que hemos padecido y de la cual aún quedan restos. Supongo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero dentro de este panorama tan desalentador, resulta fascinante pensar en las nuevas tecnologías, algunas de las cuales ya tenemos y otras están por llegar. En la mano tenemos una puerta al mundo para contactar personas y recibir información, el famoso teléfono móvil que tenemos todos. La digitalización ya es un hecho, en unos sitios más avanzada que en otros, pero ya está en todas partes. Y ahora vienen cosas todavía más exóticas. Vamos a viajar pronto en coches autónomos, que no haga falta un conductor. Aviones impulsados por hidrógeno que no contaminan la atmósfera. Yo no sé si llegaré a ver eso, pero en fin, ahí está el proyecto y supongo que sigue adelante. ¿Qué más cosas? Trenes circulando por tubos de vacío más rápidos que los propios aviones. Y esto es un ejemplo de las 1000 cosas nuevas tecnologías que veremos. Todo esto nos debe hacer pensar e impulsarnos a salir del bache en que estamos. Estamos mal ahora con la pandemia, pero pensando en todo eso bueno que está ahí detrás, yo creo que tenemos que salir. Y cualquier cambio versus innovación que seguro hay, vendrá con riesgos y riesgos no pequeños. Riesgos que habrá que prever y controlar siempre con unas buenas prácticas de gestión. Supongo que estamos todos de acuerdo hasta ahí. En fin, atravesamos tiempos de dificultad y de incertidumbres, pero también de retos apasionantes.
Os doy otra vez las buenas tardes y vamos a empezar. Estamos viendo y oyendo muchas cosas sobre la situación actual de empresas y personas. Ha aparecido la famosa resiliencia. Por ahí no lo han dicho, yo conocía la resiliencia hace muchísimos años, cuando era estudiante. Para mí la resiliencia es una característica de los metales, se hacen ensayos y se dan unos valores. Eso era durante muchos años. Luego ha pasado el tiempo y ahora ya la resiliencia se sigue aplicando a eso, pero a otras cosas, a empresas y a personas. Y es un poco lo mismo. Se ha hablado de conciliación también. Y ahora nos toca en esta mesa redonda plantear, encontrar, abrir camino a soluciones realistas para intentar avanzar hacia el futuro. Desde luego en esta mesa no vamos a solucionar todo, pero vamos a intentar a ver si se nos ocurre dar alguna solución para los tiempos que vienen. Bueno, voy a hacer una pregunta a cada uno, son muy parecidas, pero cada uno en vuestra actividad, y luego tengo una serie de preguntas generales. La primera va para ti, Luis, te ha tocado abrir el turno de preguntas. Tú estás al frente de una asociación de empresas con más de 900, esto ya hace unos años, yo creo que había aumentado mucho más, algunas más habrá, pero quiero decir una asociación de empresas muy grandes. Y la pregunta es, ¿cómo habéis vivido estos meses de encierro, de restricciones, de caída o de ausencia de actividad? ¿Qué os han transmitido? Pues yo sé que tú personalmente estás en contacto prácticamente con las 900 empresas casi siempre. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo habéis pasado estos tiempos, Luis? Bueno, muchas gracias, Enrique. En primer lugar, es un placer estar con grandes amigos como contigo, Enrique, como Roberto, que hace mucho que no le veo, y con profesionales como Daniela y David, que para mí es un honor acompañaros. Una humilde asociación como esta. Bueno, lo que decías, si efectivamente me hubieran llamado las 900 empresas el día que nos encerraron, le hubiera dado la llave de la asociación al primero que pasara y hubiera dimitido directamente. Afortunadamente no fue así. Pero lo que, la clave de una asociación como la nuestra, con tantos asociados y en una ciudad tan potente desde el punto de vista empresarial y económico, en el fondo es la capacidad de adaptación y la flexibilidad para dar respuesta a las necesidades de las empresas. Y eso fue lo que hicimos directamente. Al día siguiente le propusimos a nuestro ayuntamiento crear una oficina de atención integral de atención integral al empresario, ya fuera asociado o no, era independiente si pertenecían a la asociación o no. Y claro, en un marasmo de decretos, de cambios normativos, legislativos, tanto sanitarios como empresariales, al final nos convertimos un poco en la luz de todos ellos a través de los contactos que manteníamos continuamente, tanto con ayuntamiento como con comunidad, tanto con COE, sindicatos, CEIM, con todos los que participaban en lo que pasaba, y pudimos ir sacando diariamente boletines que sirvieron mucho a las empresas, pero sobre todo desde el primer día. Había tal incertidumbre que lo que había que era resolver el primer momento. Y a partir de ahí generamos un vínculo, te diría que incluso mayor que el que teníamos normalmente. Siempre se dice que las asociaciones somos mucho más útiles cuanto peor le van a las empresas. Eso es cierto hasta un punto, claro, cuando ya se empieza a hacer muy mal ya no somos tan útiles, pero es verdad que algún problema no nos viene mal que tengan para que nosotros podamos entrar. Es verdad que esto es un poco excesivo, ¿no? Porque hubiera sido un par de días, hubiera sido suficiente, ya tanto tiempo y con tantas dificultades para las empresas fue exagerado. Pero sí que somos mucho más útiles, y ese concepto de utilidad para nuestros asociados, que es por lo que nos pagan la cuota, para nosotros es lo realmente importante. Muy bien, Luis, muchas gracias. Eres muy modesto, ¿eh? Yo te conozco a ti hace muchos años, hemos trabajado juntos y siempre te he dicho que tu asociación, ya la pongo como tuya, ICA, ha subido, ha crecido gracias a que tú estás al frente, ¿eh? Bueno, están muy bien las... Muchas gracias, Enrique, que tú ya eres amigo. Eso no tiene mucho mérito. No, que lo digas tú. no tiene nada que ver la amistad, no tiene que ver nada la amistad. Muy bien. Bueno, Roberto, para ti va la segunda pregunta. Tú estás al frente de una fundación cuyo pilar es la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Ya se ha hablado de esto esta tarde. ¿Qué os han transmitido vuestros clientes durante el tiempo de pandemia? Y tu personal, ¿qué ha dicho también? Además, en los clientes que tenéis certificados, el tema de la conciliación es number one, con lo cual
habrá estado muy en contacto con vosotros, supongo, ¿no? Sí, hola de nuevo, muy buenas tardes, Enrique. Oye, lo primero agradecer a Alice y la invitación y un saludo al resto de contertulios, que esto de la distancia todo nos lo complica un poco, lo de establecer vínculos emocionales, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Sí, la verdad es que una de las sorpresas que he tenido hoy, yo llevo un rato siguiendo, y es que, bueno, pues hayáis hablado tanto de conciliación. Como no, es mi libro y por lo tanto, pues me encanta, ¿no? Que haya sido un tema recurrente. Nosotros hace 15 años ahora decidimos que había que echar una mano a este capítulo de la conciliación y hacerlo desde la perspectiva de las empresas. Los gobiernos ya tienen lo suyo, hacen lo que pueden, a veces bien, otras muchas mal. Los ciudadanos nos apañamos como podemos, pero nosotros creíamos que había un gran desafío en las empresas, que están mucho más cerca de la solución y son mucho más eficientes que los gobiernos, que en ocasiones disparan con pólvora del rey, ¿no? Con dinero ajeno, pues oye, todo es muy, muy fácil. Y creamos este certificado que se llama EFR, Empresa Familiarmente Responsable, del cual ya pues tenemos unas 900 compañías certificadas en 12 países, ¿no? Luego, si te parece, con tu permiso, pondré en el chat la web y no quiero de alguna manera pues, usar más tiempo para hablar de nuestra organización y sí directamente pasar a responderte, ¿no? Para nosotros, ¿qué ha sido la pandemia? Pues desgraciadamente una confirmación de que estábamos en lo cierto. Ha tenido que morir más de 100.000 personas en nuestro país, varios millones en escala planetaria, para que nos diéramos cuenta bueno, que se puede plantear el mundo laboral de otra manera. Creo que hay dos grandes elementos, por no alargarme mucho y luego poder ser más dinámicos, hay dos grandes elementos con los que yo me quedaría y que forman parte de nuestro hacer. Uno es el foco en la persona. Creemos que el siglo XXI es el siglo de poner el foco en la persona y yo me atrevería a decir en el empleado. Si el siglo XX nos trajo la cultura del marketing, la cultura del tratar al consumidor de manera diferenciada, de medir sus respuestas, de acercarnos a sus inquietudes, el siglo XXI nos va a traer lo mismo desde la perspectiva del colaborador. El colaborador es muy importante. Lo que diferencia unas organizaciones de otras es su talento. Si no, decidme qué diferencia un banco de otro, a una entidad aseguradora de otro, a un hotel de 4 estrellas de otro. A veces se empeñan en pensar que lo que distingue a los hoteles son las cartas de almohada. Yo digo, conmigo no insistáis, ¿no? Lo que diferencia un hotel es el trato diferencial que me da su gente y ese milla extra que tienen los empleados de algunas compañías, ¿no? Eso que venimos a llamar engagement en el siglo XXI. Por lo tanto, este es un factor clave, foco en las personas, people first. Y es algo que nosotros pues, veníamos diciendo desde nuestra creación allí en el 2004. Y el segundo es la flexibilidad. Yo la verdad que me sigo alucinando cuando veo a nuestro gobierno y a otros muchos pues dictar leyes como si estuviéramos en la primera revolución industrial. Es decir, que en una acería en Sheffield o en la primera cadena de producción de Henry Ford en Detroit, cuando el mundo laboral hoy en día es un mundo de la sociedad del conocimiento. Veo sentencias de que fulanita tiene que recuperar los 5 minutos tarde que ha llegado. Digo, madre mía, 5 minutos. Si luego a lo largo de una vida laboral uno puede cometer errores y aciertos mucho más importantes que esos 5 minutos. Flexibilidad. Ese es otro gran concepto que nos ha traído la pandemia y que también pues, nosotros veníamos incorporando. ¿Qué hemos visto durante la pandemia? Bueno, nuestras organizaciones, digamos que lo han pasado mejor porque tenían ya puestas en marcha determinadas medidas de flexibilidad, una cercanía a sus colaboradores, una escucha activa, en definitiva, por no alargarme mucho, tienen toda una serie de elementos de gestión puestos ya sobre la mesa, sobre la operativa, y les ha hecho, digamos, pues superarla mejor. Estas empresas FRs, más humanas, más comprometidas, como queramos llamar, pues han superado mejor estos momentos de crisis. A partir de aquí, pues que Dios reparta suerte, es decir, que va a haber empresas y sectores muy complejos para poder vivir. Todos sabemos que va a haber sectores que se van a transformar, ¿no? Aludimos siempre al sector de viajes de negocio, en fin, pero hay muchos que se van a transformar y obviamente pues eso va a quedar implícito en todo eso. Entonces, si te parece, Enrique, me paro aquí y que puedas
Vale, muy hablar bien. con el resto y seguimos luego. Muy bien, tengo muchas preguntas para todos, no hay problema. Daniela, bienvenida. Oye, vamos a ver, tú eres profesora y además diriges una escuela en la Universidad Panamericana. ¿Cómo ha influido la pandemia en las actividades de la universidad, en sus profesores, en los estudiantes? ¿Cómo lo habéis pasado? Supongo que mal, eso seguro, pero cuéntanos la experiencia desde ese punto de vista, porque además la semana pasada estuve en un congreso del Ministerio de Industria que organizó y hablaban de un tema de educación que ahora tengo una pregunta preparada muy interesante y tú ahí nos vas a poder ayudar posiblemente. Cuéntanos cómo habéis pasado, cómo se ha pasado allí en México, en tu universidad, el periodo este de pandemia. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer la invitación. Me siento muy honrada de poder tener este espacio para dialogar, para compartir. A mí también me hubiera encantado que fuera presencial, ¿no? Y más tener una razón y un pretexto para cruzar el charco, me hubiera encantado. Pero bueno, también qué bueno que la tecnología nos permite tener esto, ¿no? A ver, sí, sin duda lo hemos pasado mal, ¿no? Y digo lo hemos pasado porque no hemos terminado de pasarlo, ¿no? No. Nosotros todavía estamos haciendo ajustes, ¿no? La semana pasada hacía una declaración al presidente de nuestro país acerca de lo que las universidades deberíamos hacer y sobre todo las universidades como en nuestro caso, que es una universidad privada. Y entonces eso nos hacía también replantear la situación, ¿no? Veníamos trabajando de un modo y entonces ante esta declaración que hacía el presidente, pues nos hizo otra vez reunirnos para pensar a los decanos de las facultades, pues qué vamos a hacer el siguiente semestre, si seguimos como pensábamos, en fin, ya se ve que esto no es una cosa que esté resuelta y que, como bien decía Roberto, requiere de flexibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creo que nos ha permitido salir adelante en esto? O por lo menos el balance que hacemos. A mí me ha quedado claro a partir de todo esto que en las instituciones lo fundamental es la cultura. El director de mi tesis, bueno, el codirector de mi tesis, cuando estábamos trabajando me decía, mire, es que la palabra institución en realidad es un sustantivo que viene de un adjetivo, que es la institucionalidad. Y algo es institucional cuando se ha generado una cultura. Y eso es realmente lo que define a las instituciones. Y yo le di vueltas a esto en mi tesis, pero sigo dándole vueltas y sigo pensando que es verdad, porque la cultura finalmente de una institución es lo que la sostiene y lo que la orienta. Y eso no está en los manuales de procedimiento, no está en lo que está publicado en la página web, sino que está en las personas, ¿no? En cada uno de nosotros y en cómo asumimos esa misión y ese compromiso compartido que tenemos y que nos une como universidad en esa diversidad que existe, pero que les da un propósito común, ¿no? Entonces yo pienso que esa cultura y esa misión compartida que tenemos en nuestra universidad nos permitió ver como un objetivo común el salir adelante de esto. ¿Y con qué propósito? Pues con sacar adelante el propósito que tiene la universidad, ¿no? Que es brindar esa formación a nuestros universitarios, tanto de grado como de posgrado, y en ese sentido ser flexible y estar dispuestos a dos cosas que yo creo que es complicado en estas situaciones, que es perder el miedo a equivocarnos, porque además en nuestros sistemas educativos, y ya ahorita lo mencionaba también Roberto, ¿no? En los errores que uno comete en el trabajo, en el sistema educativo muchas veces se nos enseña que el error está mal, ¿no? Y que lo que hay que evitar es el error, en lugar de lograr el aprendizaje. Entonces, perderle el miedo a equivocarnos y tomar una decisión en una situación de contingencia me parece que fue una de las estrategias que hubo que implementar y decir, vamos a probar. Ninguno estábamos preparados para esto. Medianamente, algunos más, algunos menos dominábamos la tecnología, pero hubo que entrarle y hubo disposición por parte de todos, ¿no? Y eso, en el caso concreto de la educación, me parece que es clave el aceptar que podemos equivocarnos y el aceptarlo no solo para nosotros, sino también frente al alumno, pero mostrarle que estamos dispuestos a salir adelante juntos. Me parece que eso genera empatía y sin olvidar que la educación es una relación, me parece que eso también fortalece los vínculos.
Y yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes que hemos detectado, que la educación está en el vínculo y en la relación que se construye, ¿no? Muy bien, Daniela, completamente de acuerdo con eso de equivocarse. Malo es, pero hay que sacar las ventajas de esa equivocación. Muy bien. David Curbelo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos. Hola. Saludos desde el norte de Inglaterra. Adiós, creí que estabas aquí, muy lejos estás. Muy bien, a ti te tengo menos localizado. Vamos a ver, tengo aquí, puedes contar algo de tu actividad ahora si quieres y contesta la pregunta. Desde el punto de vista estratégico y sostenible, ¿a qué conclusiones habéis llegado durante el tiempo que está durando esta pandemia? Lo más grave ya se ha ido, pero todavía colea. Que no puedes. Bueno, se puede hablar, la verdad es que largo y tendido, ¿no? Sobre los aprendizajes, sobre todo porque cada cual tiene su propio aprendizaje. Entonces, yo creo que es muy difícil resumirlos o agruparlos en aprendizaje colectivo. Pero yo creo que si hay algo que nos ha enseñado la pandemia a todos, es a normalizar la incertidumbre. Antes le teníamos miedo a la incertidumbre y yo creo que ese palabra que aludías al principio, Enrique, el tema de la resiliencia, yo la voy a nombrar bastante. Durante este último año y medio hemos aprendido a normalizar que podemos no controlarlo todo. Y eso yo creo que verdaderamente lo que nos está dando es libertad para innovar en un montón de sentidos. Y nos hemos dado cuenta también de que el mundo no va a dejar de girar por la aparición de eventos imprevistos. Había una serie de problemas, surgen otros que no hacen desaparecer los que habían antes. Por lo tanto, el mundo cada vez va a ser más complejo, porque estamos añadiendo problemas. Pero el mundo no parece estar preparado para estas adversidades imprevistas. Estamos demostrando que somos resilientes, buenos resilientes, pero reactivamente, no proactivamente. Es decir, no nos estamos anticipando a lo imprevisto, sino que cuando pasa algo que no nos gusta, ponemos todo lo que está en nuestra mano para solventarlo. Y no hay recetas mágicas. No nos vale copiar el caso de éxito del que tenemos al lado porque para nosotros puede no servirnos absolutamente para nada. Algo que hemos visto en estos últimos meses, sin duda, ha sido lo que yo llamo la resiliencia comunitaria, la resiliencia organizacional, que es la que asociamos con las relaciones sociales y la activación de los recursos locales e internos, que son las que nos permiten a las comunidades y a las organizaciones hacer frente a las dificultades imprevistas. Lo estamos viendo muy claramente, no solo con la COVID, sino también con la dramática situación que está viviendo mi queridísima isla de La Palma y que ahora mismo me pilla tan lejos, donde tengo muchísimos amigos y familiares pasándolo realmente mal. Son casos en donde la comunidad demuestra unidad y al final esos elementos, esos activos comunitarios, la solidaridad interna, la confianza, la calidad de las redes asistenciales demuestran que verdaderamente en estos lazos que creamos como comunidad es lo que nos va a permitir ir sobrellevando las catástrofes que nos van saliendo. Ahora en La Palma estamos lidiando con la erupción volcánica, pero no ha desaparecido la COVID. Sin embargo, tenemos que aprender a priorizar e ir engranando las necesidades de todo. Y tenemos que cambiar la estrategia. Un análisis DAFO, un análisis estratégico de buenas a primeras se nos queda obsoleto en cuestión de minutos. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir con eso y empezar a asumir que la incertidumbre es parte del juego y que tenemos que cambiar y adaptarnos para poder seguir jugando. David, estoy de acuerdo contigo con algunas cosas que has dicho. Has hablado de resiliencia reactiva, absolutamente de acuerdo.
pero es que nadie podíamos suponernos que en el siglo que estamos, con los adelantos que tenemos, llegara una pandemia. Podíamos, esa es mi opinión, por supuesto, podíamos pensar en una guerra, incluso lo de La Palma, fíjate, pero una pandemia, una cosa tan pequeña que afecta al mundo entero y que no sé, que haya en España 100.000 muertos, es que no lo podíamos pensar nadie. Entonces, efectivamente, resiliencia reactiva, pero porque las circunstancias son tan... Y luego también me quedaría con tu comentario en normalizar la incertidumbre. Yo he trabajado muchos años con normas de calidad, sistemas de gestión, y en todas las últimas revisiones de estas normas ya se habla de riesgos e incertidumbre, pero de una manera que no estábamos muy acostumbrados. Y ahora, efectivamente, después de todo lo que ha pasado, eso está en la primera línea de nuestra vida diaria. Bueno, voy a seguir con más preguntas. Esta es un poco general para todos. Algunos habéis contestado una parte, pero bueno, ¿qué propondríais cara al futuro en general o para vuestra actividad en particular? Y os puedo dar algunas pistas. Conciliación, fomentar el liderazgo, actividad online, innovación, mayor competencia profesional, ser más éticos. ¿Qué es lo que haríais en vuestras actividades o en general un poco cara al futuro? Algunos habéis contestado ya algo, pero la vuelvo a plantear la pregunta. Empezar como queráis. Luis, empieza. Seguimos más o menos el mismo orden. Yo creo que es un compendio de todo lo que habéis dicho todos, incluido tú en la misma pregunta, Enrique. Lo que no es, lo que parece claro es que quedarse como estábamos no parece buena idea de cara a la competitividad de las compañías, ¿no? Y ahí lo que hemos hablado todos, esa capacidad de adaptación a la nueva situación, ese saber que puede pasar cualquier cosa y hay que estar preparado para ello e ir trabajando con los equipos para que eso esté dentro de la cultura de la compañía va a ser súper importante. Nosotros en ese sentido tenemos la suerte de tener grandes compañías en la asociación que participan de las comisiones, sobre todo las más importantes, la comisión de diversidad o la comisión de movilidad, que tiene mucho que ver con la calidad de vida de los trabajadores, donde tenemos hasta autobuses que van desde los centros de trabajo al tren o al metro y, por supuesto, desde el tren y el metro a los centros de trabajo. En ese tipo de iniciativas tratamos de que las empresas retengan el mayor talento posible, los trabajadores se queden en Alcobendas y en nuestras empresas cuanto más tiempo mejor y seguir atrayendo talento. Uno de los problemas que hemos tenido siempre, dado que la movilidad ha sido el gran problema de Alcobendas y que se estaba agudizando en los últimos tiempos, es que el talento que salía a las universidades estaba dejando de venir a nuestras empresas simplemente porque no les era atractivo llegar al municipio. Bueno, pues eso nos tenemos que mover rápidamente para solucionarlo. Entonces, al final es identificar cuáles son tus amenazas, tenerlas muy controladas y tratar de resolver el problema de la manera más útil y rápida posible. Muy bien. Pues sí, Roberto, si te parece... Sí. Sí, muy interesante todo lo que... Absolutamente interesante todo lo que estáis diciendo todos. Sí, Yo lo que me gusta es que hay mucha gente allí detrás conectada y puede sacar muchas conclusiones e ideas de todo lo que estamos hablando, o lo estáis hablando, vaya. Perdona, Roberto, te he interrumpido. Nada, Enrique. No, yo creo que uno de los retos que tenemos es preparar a las siguientes generaciones para esto que más o menos cada uno con nuestro discurso, nuestras palabras, hemos ido diciendo, ¿no? Vemos un mundo más complejo, más incierto, necesitamos resiliencia como una de las competencias, adversión, que no haya tanta adversión al riesgo, necesitamos, bueno, pues gente que esté más acostumbrada al fracaso. En general, yo por lo menos lo que le cuento a mis hijas, a veces con escaso éxito, ¿no? Ya sabes, cuando uno es padre, es que el mundo se está haciendo más complejo, se está haciendo más difícil. Cualquiera de nuestras organizaciones hoy en día, las de Alcobendas, de Luis, pues ya compiten en entornos globales. Es que antes era que competías con un taller que había pues en tu misma zona. Hoy en día pues compites prácticamente con medio mundo. Y esto se nos está haciendo cada vez más complicado. Sin embargo, a mí me da que las instituciones educativas y en general, quizá, bueno, pues Daniela podrá también contestar, por lo general
por lo menos las que yo conozco de nuestro país, siguen ancladas en un esquema formativo no sé si del siglo XX o del XIX, ¿no? Un ejercicio de la memoria, básicamente memorístico. Por no decir cómo se selecciona la administración pública, ¿no? Que es un concurso, que es un concurso de oposición, que es un tema de tener memoria. Bueno, luego es igual si eres un buen funcionario o no. Creo que el mundo va muy rápido, están cambiándonos casi todas las pautas, las empresas lo están haciendo a una velocidad, yo creo que más rápida, porque quizá no les queda otra, pero en general yo veo que los gobiernos, las instituciones educativas siguen diciéndole a la población pues prácticamente lo que quieren oír, ¿no? Son discursos muy populistas y además yo diría que esto es un gran mal pandémico que se extiende, el decirnos como si fuéramos niños pequeños, ingenuos, naif, lo que queremos oír, que todo es posible, la cuadratura del círculo y claro, luego vienen las frustraciones, el consumo de Lexatin y Prozac, que por cierto pues sigue en auténtico aumento disparado. Yo me quedaría con eso. Los que ya estamos aquí, salgamos como podamos, pero las nuevas generaciones tenemos que enseñarles a enfrentar estos nuevos retos. Vale, muy bien. Daniela, ¿qué nos cuentas tú? Yo creo que pienso que parte de lo que tendremos que hacer distinto a partir de ahora, sin duda creo que la educación es un tema que no está resuelto, ¿no? Que además siempre tiene que estar en constante diálogo con las circunstancias que enfrentamos. La educación siempre tiene que ser preventiva y anticipada, ¿no? No podemos anticiparlo todo, no podemos preverlo todo. Y entonces a mí me parece que es importante recuperar una frase que yo siempre les digo a mis alumnos, y es que los seres humanos somos lo mismo, pero nunca los mismos. Es decir, hay cosas básicas a las que tenemos que volver y que me parece que además son las que hoy se han puesto en jaque y se han puesto en juego y que de alguna manera son también las que nos han permitido dar respuesta. Y yo creo que son dos. Uno, tenemos que vivir de una manera mucho más reflexiva y por eso también la reflexividad es uno de los conceptos que se ha puesto en boga ahora en la educación también, ¿no? La reflexividad docente y el profesor reflexivo y etcétera, porque creo que tenemos que ser mucho más conscientes para poder hacer experiencia, ¿no? Hay un filósofo que dice, hacer experiencia es hacer consciente lo inconsciente y es verdad, o sea, tenemos que reflexionar, no se trata solamente de vivir o de pasar una situación, sino de poder volver sobre ella para realmente aprender, ¿no? Y también en ese sentido creo que tendremos que enfocarnos en una formación mucho más sólida en el tema del carácter y de la formación humana, en el carácter de las personas, en las virtudes cívicas y sociales, hoy que está tan de moda también este tema que se ha recuperado de la amistad cívica. Creo que es un tema que tenemos que recuperar, ¿no? Y volver a repensar para qué está la educación, ¿no? O sea, la educación es un camino para la humanización social, ¿no? No es solamente para la eficacia laboral, sino sobre todo para que todos podamos vivir como seres humanos plenamente y lograr cada uno de nosotros nuestra propia vida y realizar nuestra vida, ¿no? Entonces me parece que esto es algo que tenemos que recuperarlo y lo que mencionaba Roberto a mí me ha gustado mucho y lo pienso también, que ha sido muy evidente, esta frase de Blas Pascal, ¿no? Del ser humano es el más débil de todos los seres en el mundo y lo puede matar hasta una gota de agua. Sin embargo, es el más grande porque es el único que tiene conciencia de ello, ¿no? Entonces, es verdad, o sea, no podemos tener certeza de todo, no lo podemos tener controlado, pero sí tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos y qué es lo que queremos, ¿no? Esa recuperación de los fines y decir, esto es lo verdaderamente importante, creo que hay que recuperarlo. Y en el sentido concreto de la educación, creo que hay que recuperar la formación de las capacidades humanas. O sea, de la razón, ¿no? De las cuestiones básicas del ser humano, aprender a pensar, aprender a tomar decisiones, a llevarlas a cabo y a construir y a formar no solo una salud mental, sino una salud afectiva. Muy bien. ¿Y tú qué nos cuentas, David? ¿Qué propondríais cara al futuro? ¿Qué propondrías tú, vaya? Yo un poco, al hilo, me ha gustado mucho esta última idea, que es la que le está dando vueltas, planteada por Daniela, de aprender a pensar, y yo añadiría
Digo, pensar y reflexionar para poder actuar. Ya anticipé antes que ni siquiera copiando el éxito del de al lado nos asegura tener nuestro propio éxito. Y yo creo que aquí es importante traer otro palabra. Antes hablábamos de resiliencia, ahora voy a hacer uno que yo uso muchísimo, que es la glocalización. No la globalización, sino la glocalización. Y es partir de conceptos generales. Estamos hablando buenas prácticas, vale, me pueden servir, pero me lo tengo que traer a lo local. Yo puedo pensar de forma global, pero al final tengo que pensar en mi propia organización. ¿Qué necesito yo? Porque lo que hacen los demás me puede venir bien o me puede venir mal. Es algo que estamos poniendo muy en práctica con la implantación de la Agenda 2030. Nos plantean 17 objetivos globales fantásticos y maravillosos, pero la dificultad, el éxito va a radicar en cómo cada territorio es capaz de bajar a su propia realidad las necesidades de lo que necesita cambiar. Y para eso lo que necesitamos es reflexionar, o sea, que no nos olvidemos jamás de pensar que, como decía también Daniela, por algo tenemos nosotros esta capacidad de raciocinio, de autoconciencia, y esto es lo que yo creo que nos debe ayudar a encontrar el camino. Muy bien, muchas gracias. Yo estaba intentando apuntar una serie de ideas vuestras para luego plantearlas aquí, pero son tan interesantes y tantas las que habéis puesto que las pondré en un resumen que ya mandaremos con el dossier de este encuentro. Oye, se nos queda cortísima esta reunión. Tengo bastantes más preguntas y algunas que tenía especial interés en hacerlas, pero no va a poder ser. Os voy a hacer una más y os rogaría que contestéis los 4, pero lo más breve posible. ¿Cómo veis el futuro próximo y el no tan próximo? Con optimismo, con pesimismo y por qué. Lo más breve posible. Conteste el que quiera, me da lo mismo. Vais a contestar. Venga, me lanzo directamente, porque yo tengo aquí una contradicción brutal, porque por un lado he estado hasta hace bastante poco muy optimista, o sea, había una alegría, además es verdad que en Madrid vivimos en un microclima en ese sentido, que hay bastante alegría de hacer cosas, no hay más que pasar por las terrazas de los restaurantes, no hay más que llamar para este fin de semana a cualquier restaurante de Madrid que no vas a encontrar una mesa, o sea, los buenos eran normal, los medianos también, pues que ahora incluso los malos están a reventar. Y eso, o sea, sí que noto un optimismo de, oye, venimos a retomar el consumo, a volver un poco a la vida normal. Pero se me pasa enseguida, en cuanto veo la subida de las materias primas, suministros, etcétera, se me pasa ese optimismo enseguida y me empieza a preocupar. Estamos hablando con nuestras empresas, algunos ya me trasladan que va a haber productos que no van a poder vender en Navidad porque no tienen los tapones para tapar el mismo. Otros me cuentan que el pescado les ha subido un 30% y que son incapaces de repercutirlo al cliente final. Bueno, empiezas a ver que la subida generalizada de precios va a parar esa alegría que merecíamos y que parecía que iba a reactivar el consumo de una manera espectacular. Y me centro, digamos, en esa parte más empresarial y económica, que seguro que los demás van a ir también por temas no tan empresariales. Pero tengo esta contradicción, así que no sé si ser optimista o no. Bueno, a ver si gana a ver si gana la primera parte. Roberto, ¿optimista o pesimista cara al futuro próximo y no tan próximo? Pues sí, el futuro próximo, el 22 y el 23 están complicados. Estoy con Luis, que tenemos muchas ganas de dejar atrás la pandemia, pero va a haber un montón de elementos que nos van a volver a esta cruda realidad, ¿no? En un futuro un poquito más lejano, yo soy optimista por naturaleza, creo que el ser humano tiene esa capacidad de adaptación, de salir de todo. Hemos superado grandes guerras y allí cuando parece que no hay vuelta atrás, pues siempre alguien encuentra una solución. Como bien decía David, siempre a veces tarde y nunca de manera preventiva, ¿no? Pero bueno, encontramos la solución. Entonces yo me quisiera despedir con un mensaje de optimismo en medio plazo en el ser humano. Creo que el ser humano va a ser capaz de encontrar
soluciones a todo. A esta crisis energética yo creo que al final va a ser más fácil de lo que parece. Nos ha pillado con el pie cambiado, pero yo creo que la energía del sol, yo acabo de poner ahora en mi casa unas placas solares, yo estoy produciendo 4.800 vatios ya y casi podría desgajarme de la red con un coste perfectamente asumible para una familia. Te quiero decir que yo creo que esas cosas irán poquito a poco arreglándose. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Daniela, ¿cómo ves el futuro? A ver, yo lo veo con realismo, como Luis, ¿no? O sea, creo que el ser optimistas no necesariamente significa no ser realista. O sea, una persona optimista tiene que serlo realista, ¿no? También creo que crecer duele, y siempre lo he pensado desde el punto de vista educativo que así es. Implica sacrificios, implica dolores, no es un camino fácil, y tampoco es inmediato. Y yo creo que hay cosas que hay que sacrificar en el camino y nos va todavía a tocar seguramente hacer sacrificios, pero creo que el resultado va a ser positivo y creo que lo vamos a lograr y creo que tenemos lo necesario para hacerlo mientras nos tengamos como comunidad y tengamos ese objetivo común, ¿no? Muy bien, muchas gracias. David, ¿que eres optimista o no cara al futuro? Se ha dicho ya un poco de todo. Yo más de lo que yo sea, que yo creo que todos por naturaleza somos optimistas, si no, no estaríamos aquí, si no, no tendríamos ganas de luchar, seríamos unos conformistas, no lo somos, por lo tanto, siempre pensamos que podemos mejorar y eso implica optimismo. Pero obviamente, más allá de que seamos más optimistas, menos optimistas, no debemos dejar de ser realistas jamás, ¿vale? Yo creo que es una de las ideas clave y nos tenemos que ir adaptando a esa realidad y no confiar en que las cosas van a cambiar por sí solas. Va a ir a mejor, pero porque nosotros vamos a hacer que vayan a mejor. Muchas gracias. Bueno, y vamos a tener que dar por finalizada la mesa redonda. Os aseguro que lo siento infinito, porque tenía muchas más preguntas y además habéis contestado todos cosas muy, muy interesantes. A dos de vosotros ya os conocí hace tiempo, a los otros dos no, pero me voy a permitir el lujo de que el próximo encuentro, congreso que tengamos, montaré una mesa redonda y os voy a obligar, entre comillas, a participar, porque ha sido muy interesante. Muchas gracias a los cuatro.